Hola a todos, bienvenidos. Hoy recordamos una historia tan brillante como desgarradora, la de un hombre que conquistó las pantallas de México y Hollywood, pero que detrás de los aplausos libró una batalla silenciosa que terminaría marcando trágicamente el final de su vida. La historia de Pedro Armendáriz no es solo la de una estrella del cine, es la historia de un talento extraordinario enfrentado a una enfermedad devastadora cuando parecía haber alcanzado la cima de su carrera. Cuando se habla de la época dorada del cine mexicano, pocos nombres tienen el peso y la influencia de Pedro Gregorio Armendáriz Hastings. Su presencia imponente, su voz inconfundible y una capacidad interpretativa fuera de lo común lo convirtieron en uno de los actores más admirados de su generación. Décadas después de su muerte, sigue siendo considerado una de las figuras más importantes de la historia cinematográfica de México. Sin embargo, detrás de aquella imagen de fortaleza que millones de espectadores veían en la pantalla, existía una vida marcada desde muy temprano por la adversidad. Nacido el 9 de mayo de 1912 en la Ciudad de México, Pedro Armendáriz creció entre dos culturas. Era hijo de Pedro Armendáriz García Conde y Adele Hastings, una combinación de raíces mexicanas y extranjeras que terminaría influyendo en su personalidad y en su visión del mundo. La tragedia llegó demasiado pronto. La pérdida de sus padres durante su infancia dejó una huella profunda en él y en su hermano Francisco. Aquellos años difíciles estuvieron marcados por la incertidumbre y por la necesidad de reconstruir una vida lejos de la estabilidad que cualquier niño merece. Sin embargo, incluso en medio de las dificultades, comenzó a desarrollar una sensibilidad artística que más tarde se convertiría en su mayor fortaleza. Su juventud transcurrió entre Texas y California. Allí descubrió intereses que iban desde el periodismo hasta la literatura y el teatro. Sin saberlo, estaba preparándose para un destino que cambiaría para siempre la historia del cine mexicano. Al regresar a México siendo un joven adulto, una coincidencia extraordinaria alteró el rumbo de su vida. La leyenda cuenta que el director Miguel Zacarías lo escuchó recitar versos de Shakespeare con una intensidad poco común. Aquella demostración de talento fue suficiente para abrirle las puertas del cine. Poco después obtuvo una oportunidad en la película María Elena, estrenada en 1935. Lo que parecía un simple comienzo terminaría convirtiéndose en una carrera monumental. El verdadero impulso llegó gracias a su colaboración con el célebre director Emilio "El Indio" Fernández. Juntos construyeron algunas de las obras más importantes del cine mexicano. En una época en la que la industria nacional comenzaba a conquistar reconocimiento internacional, Armendáriz se convirtió en uno de sus rostros más representativos. Películas como Flor Silvestre, María Candelaria, La Perla, Soy puro mexicano y Enamorada consolidaron su prestigio. Compartió créditos con figuras legendarias como María Félix y Dolores del Río, demostrando una versatilidad que pocos actores podían igualar. Su capacidad para interpretar personajes complejos y profundamente humanos lo distinguió de inmediato. Con el paso de los años, su fama cruzó fronteras. Hollywood comenzó a fijarse en aquel actor mexicano de presencia magnética. Mientras muchos artistas latinoamericanos encontraban enormes obstáculos para abrirse camino en la industria estadounidense, Pedro Armendáriz logró construir una reputación sólida y respetada. Su talento le permitió participar en importantes producciones internacionales. Entre ellas destacó su aparición en From Russia with Love, una de las primeras películas de la saga James Bond. Su interpretación fue ampliamente reconocida y confirmó que estaba preparado para competir en los escenarios más exigentes del cine mundial. A simple vista, parecía que la vida le sonreía. Tenía prestigio, reconocimiento internacional y una carrera que seguía creciendo. Sin embargo, mientras el público celebraba sus éxitos, una amenaza silenciosa comenzaba a instalarse en su vida. A finales de la década de los 50, los problemas de salud empezaron a convertirse en una preocupación constante. Lo que inicialmente parecían dificultades aisladas, terminó transformándose en un diagnóstico devastador.
Los médicos le comunicaron que padecía una grave enfermedad oncológica. Para un hombre acostumbrado a la actividad constante y a la intensidad de los rodajes, aquella noticia representó un golpe difícil de asimilar. Comenzó entonces una batalla larga y dolorosa. Durante años intentó seguir adelante mientras recibía tratamiento y enfrentaba el deterioro progresivo de su estado físico. Quienes trabajaban con él admiraban su determinación. A pesar del sufrimiento, continuó mostrando profesionalismo y compromiso con su trabajo. Sin embargo, la enfermedad avanzaba. El dolor físico y la incertidumbre sobre el futuro se convirtieron en compañeros permanentes. A medida que pasaban los meses, los informes médicos se volvían cada vez menos alentadores. El hombre que había interpretado héroes en la pantalla ahora debía enfrentarse a una lucha mucho más difícil fuera de ella. Para quienes lo conocieron de cerca, aquellos últimos años estuvieron marcados por una mezcla de valentía y profundo desgaste emocional. La enfermedad no solo afectaba su cuerpo, también ponía a prueba su fortaleza mental y su capacidad para seguir enfrentando cada día. Finalmente, en junio de 1963, a los 51 años, Pedro Armendáriz falleció tras una larga lucha contra el cáncer. Su muerte conmocionó profundamente al mundo del espectáculo. México perdió a uno de sus artistas más importantes en un momento en el que todavía tenía mucho que ofrecer. La noticia provocó una ola de tristeza entre colegas, admiradores y amigos. Muchos se negaban a creer que una figura tan poderosa y carismática hubiera partido tan pronto. Sin embargo, su legado ya era inmenso. Más de 6 décadas después, su nombre continúa ocupando un lugar privilegiado en la historia del cine. Las nuevas generaciones siguen descubriendo sus interpretaciones, mientras los historiadores del séptimo arte lo consideran una pieza fundamental de la identidad cultural mexicana. La historia de Pedro Armendáriz es, en muchos sentidos, una historia de contrastes. Fue un hombre que conoció la gloria profesional, pero también el sufrimiento personal. Alcanzó reconocimiento internacional, pero enfrentó desafíos que ninguna fama podía resolver. Se convirtió en leyenda gracias a su talento, pero también dejó una lección profundamente humana sobre la fragilidad que puede esconderse detrás de las figuras más admiradas. Hoy, cuando su nombre vuelve a ser recordado, no solo hablamos de un actor extraordinario, hablamos de un hombre que ayudó a definir una era del cine mexicano y cuya huella permanece intacta. Porque algunas estrellas dejan de brillar en el cielo, pero nunca desaparecen de la memoria de quienes las admiraron. Y Pedro Armendáriz pertenece, sin duda, a ese grupo de leyendas que el tiempo jamás podrá borrar. El trágico final de Pedro Armendáriz. La leyenda del cine mexicano cuya historia sigue conmoviendo al mundo. Pocas figuras han dejado una huella tan profunda en la historia del cine mexicano como Pedro Armendáriz. Décadas después de su partida, su nombre continúa despertando admiración, respeto y una inevitable sensación de nostalgia entre quienes consideran que fue uno de los grandes pilares de la época de oro del cine nacional. Sin embargo, detrás de los aplausos, de los reflectores y de una carrera extraordinaria que conquistó tanto a México como al extranjero, existe una historia marcada por el éxito, el sacrificio y un desenlace que todavía hoy sigue generando emoción y debate. Pedro Armendáriz no fue simplemente un actor exitoso, fue un símbolo de una generación irrepetible que transformó para siempre la industria cinematográfica mexicana. Su presencia en pantalla transmitía fuerza, elegancia y autenticidad. Cada personaje que interpretaba parecía cobrar vida de una manera única, convirtiéndolo rápidamente en uno de los rostros más reconocidos y admirados de su tiempo. A lo largo de su carrera participó en más de 100 producciones cinematográficas, una cifra impresionante incluso para los estándares actuales. Su trayectoria comenzó oficialmente en México con la película Rosario, estrenada en 1935, una obra que marcó el inicio de un recorrido artístico extraordinario, que lo llevaría a convertirse en una figura internacional. Con el paso de los años, Armendáriz trabajó junto a algunas de las personalidades más importantes del cine mexicano. Compartió proyectos con el legendario director Emilio Fernández,
conocido por generaciones enteras como El Indio, y colaboró con dos de las mujeres más icónicas de la pantalla grande, Dolores del Río y María Félix. Aquellas colaboraciones dieron origen a producciones que hoy forman parte del patrimonio cultural de México. Películas como Flor Silvestre y María Candelaria no solo conquistaron al público de su época, sino que también lograron trascender generaciones y consolidarse como referentes indispensables de la cinematografía latinoamericana. Su fama cruzó fronteras. Hollywood comenzó a fijarse en él. Los grandes estudios descubrieron en Armendáriz un talento capaz de conectar con audiencias de distintas culturas. Y fue precisamente esa proyección internacional la que lo llevó a participar en producciones extranjeras que ampliaron aún más su prestigio. Sin embargo, detrás de ese éxito creciente se desarrollaba una historia mucho más compleja. Con el paso de los años surgieron investigaciones, testimonios y reportes relacionados con el rodaje de la película The Conqueror, realizada en 1955. Diversos estudios y publicaciones posteriores señalaron que el filme fue grabado en una zona cercana a lugares donde el gobierno de Estados Unidos había realizado pruebas nucleares en el desierto de Nevada. A partir de entonces, comenzaron a aparecer interrogantes que aún hoy forman parte de una de las controversias más conocidas de la historia de Hollywood. Varios integrantes del equipo de producción desarrollaron enfermedades graves con el paso del tiempo. Entre los nombres frecuentemente mencionados se encuentran el director Dick Powell, la actriz Susan Hayward y el propio Pedro Armendáriz. Aunque el alcance exacto de la relación entre aquellas exposiciones ambientales y los problemas de salud posteriores continúa siendo objeto de análisis histórico y científico, el caso se convirtió en uno de los ejemplos más citados cuando se habla de los posibles riesgos asociados a determinadas prácticas de aquella época. La historia despertó preocupación internacional, generó documentales, inspiró investigaciones periodísticas, y convirtió a The Conqueror en una de las producciones más controvertidas de la industria cinematográfica. Mientras tanto, Armendáriz continuaba enfrentando una dura batalla personal. Su deterioro físico comenzó a ser cada vez más evidente para quienes lo rodeaban. Amigos, colegas y familiares observaban con preocupación la evolución de su estado de